Muy buenas noches y feliz miércoles 19 de agosto. Estamos muy contentos de que usted ha decidido reunirse con nosotros esta noche para recibir la palabra de Dios, para continuar hablando sobre esta enseñanza, sobre lo que es el ayuno. Amén. Y cómo se debe hacer, qué no se debe hacer, qué cosas hay que considerar. Y estamos bien contentos, la pastora Ivonne y yo, porque en la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de efectuar nuestra primera ceremonia matrimonial a una bella pareja. La hija de nuestra hermana Mariela Nelson, Ricardo y Michelle Farfán se casaron ayer por la tarde, por la mañana en realidad, y pues tuvimos ese privilegio. Ellos tuvieron esa confianza con nosotros, tuvieron clase de consejería matrimonial y nos pidieron que efectuáramos esa ceremonia, y eso sucedió ayer en la ciudad de Cave Creek. Así que Dios está haciendo algo nuevo, familias nuevas, bendecidas por Dios. Y Ricardo y Michelle, esperamos que el Señor bendiga su matrimonio muchos años más, con muchos años de salud, de bendición, de paz, de prosperidad, alegría, gozo y sobre todo amor, con Él como su fundamento. Así que Dios los bendiga mucho, los felicitamos y esperemos que estén disfrutando de su luna de miel en estos momentos, ¿verdad? Yo sé que van a ver el video después, pero los queremos felicitar y felicitar a la familia y a los amigos también de igual manera, porque es un gran logro. Se gana un hijo y se gana una hija. Eso es así, y muy buenos muchachos los dos. Sí, definitivamente, tremenda y es algo que nos sorprendió porque en estos tiempos vemos como las parejas ya muchos no creen en el matrimonio, y no solamente que no creen, y mucho menos empezar un matrimonio con consejería, con la dirección del Espíritu Santo. Eso fue hermoso, que ellos tomaron esa decisión de, antes de unir sus vidas, tomar el tiempo de aprender sobre las relaciones, amén, sobre esa nueva etapa. Y los bendecimos grandemente porque yo sé que el Señor tiene grandes cosas con ellos, y como yo les decía ayer, va a ser un matrimonio inquebrantable en el nombre de Jesús. Y lo próximo que viene, Ivonne, ¿qué sería entonces? La presentación, ¿verdad?, de los bebés. La presentación de sus generaciones, sí, porque declaramos esa palabra, cuando que sea un matrimonio diga fructífero. Amén. En el nombre del Señor, sí, cuando el tiempo perfecto del Señor. Así que estamos contentos con ellos y sean más que bendecidos por esa oportunidad. Amén, claro que sí. Así que esta noche vamos a continuar con el tema del ayuno, la tercera de la parte, titulada El Poder del Ayuno. Así que vamos a presentarnos delante del Señor, como siempre hacemos, para que Él sea el que dirija esta enseñanza. Gracias, Jesús. Padre, venimos ante tu presencia en este día dándote gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias por habernos dado la energía para trabajar, para estudiar, Padre. Gracias por tu provisión, por las bendiciones y por habernos permitido levantarnos esta mañana y simplemente respirar, vivir, Padre, y disfrutar de tu presencia, disfrutar de la familia, Señor, y de todo lo que tú nos das, Padre. Nos ponemos en tus manos en este momento pidiendo que tú dirijas esta enseñanza, que seas tú hablando, que bendigas a aquellos que nos están escuchando, que esta palabra sirva para edificación, para poder aplicarla a sus vidas, Padre, y que cuando efectúen el ayuno, Padre, que sea un ayuno de poder, Padre, que tú recibas ese ayuno como olor grato ante tu presencia, Padre. Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres grande, eres maravilloso, misericordioso, Padre, y sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y si no ha podido ver las primeras dos partes, puede encontrarla en nuestra página de internet www.yadat100.org, o también puede encontrar en nuestra página oficial de YouTube, también bajo Yadat CM. Así que es importante que pueda ver las primeras dos series para poder entender un poquito mejor esta tercera parte de lo que vamos a estar hablando en este día. Así que ya habíamos hablado, ¿verdad?, como modo de repaso, que el ayuno es bíblico y es algo que se espera que los cristianos estemos practicando, que lo estemos llevando como parte de nuestra vida. El ayuno, dentro del contexto de nuestra relación con Dios, debe de servir para acercarnos a Él. No será para motivos egoístas, ¿verdad?, como algunos lo han hecho, o con motivos erróneos, amén, porque quizás usted puede decir, no, pero ya yo sé lo que es ayuno, ya yo he ayunado muchas veces, pero
has visto la respuesta, ¿verdad?, del ayuno. Ha sido un ayuno efectivo, ha sido un ayuno bíblico, amén, porque muchas personas sí han ayunado, pero quizás no han tenido los resultados que esperan porque no lo han hecho a la manera que Dios lo ha establecido en la palabra. Y una de las cosas que este ministerio Yadad lo que ha querido hacer de parte del Señor es instruir, amén, porque ha habido mucho fundamento de hombre que ha puesto ese cimiento en nosotros que no tiene que ver nada con la palabra. Y nosotros queremos fundar esta iglesia con la palabra del Señor, no con fundamentos de hombres, amén, porque yo llevo mucho tiempo en el evangelio y sí he hecho muchos ayunos en mi vida, pero queremos hacer las cosas, ¿verdad? Estamos enseñando como pastores a nuestra congregación de hacerlo de la manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor. El ayuno debe de ser un acto de humildad y un sacrificio ante Dios, un gesto que expresa lo mucho que lo necesitamos a Él en nuestras vidas. Hay algunos que dicen que han escuchado en la palabra y lo han leído en la palabra, como por ejemplo en el libro de Oseas, que dice que porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces algunos que ya dicen, no, ya no hay que ayunar, ya no hay que diezmar, ya no hay que hacer muchas cosas, amén, porque ya Cristo todo lo llevó a la cruz del Calvario. Y sí, Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificio para el perdón de pecado, pero el ayuno no es para salvarnos, sino para hacer que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús. Y es tan importante como lo es la oración en la vida de nosotros. Por eso que casi siempre vemos en la Biblia que cuando mencionan la palabra ayuno, la ven acompañada con la palabra de oración. Amén. Y el ayuno es algo que se estableció en el Antiguo Testamento y se manifestó también en el Nuevo Testamento, y ya después que la iglesia fue establecida, fue una de las prácticas que los discípulos siguieron efectuando, porque el Señor Jesús de esa manera se lo instruyó. Y para comenzar el ayuno, lo primero que tenemos que eliminar de nuestra mente es el concepto y salir de la premisa de que es un sacrificio. Porque como tú bien dijiste, no es un sacrificio. El sacrificio en la cruz del Calvario la hizo Jesucristo. Esto es una herramienta que el Señor nos deja para aplicar en nuestra vida, para dominar la carne y presentárselo al Señor. Sí, bueno, en ese sentido sí, porque sí va a ser un sacrificio, porque tenemos que... Va a ser un esfuerzo. Esfuerzo que nosotros tenemos que sacrificar. Es un esfuerzo, pero no es un sacrificio. A lo que quiero llevar es que no es un sacrificio y que porque hagas el ayuno te vas a salvar. No, porque es por medio de Jesucristo que somos salvos. El ayuno es una herramienta, como lo es la oración, como es la lectura de la palabra. No es por eso que somos salvos, pero nos conviene aplicarlo para vivir una vida victoriosa y mejorar nuestra vida espiritual. Amén, así es. Entonces es a través del ayuno que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, que Jesús dijo, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sé que de la manera en que nosotros nos podemos negar a nosotros mismos es cuando nosotros ayunamos. No es a través solamente de la oración, es cuando nosotros ayunamos, es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a los deseos, a las pasiones, a esta carne está siendo dominada por el Espíritu. Entonces en esta noche quiero hablar de diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, está el ayuno que es público y el ayuno que es privado. Antes de continuar, me gustaría pues, que, como siempre le decimos, que traiga su libretita, que tome notas, amén, para que luego usted en casita vuelva y repase los versículos y lo que nosotros le estamos enseñando aquí. Amén. Así que el primer ayuno es uno público. Y esto puede ocurrir cuando el gobierno, por debido a una necesidad, a un problema nacional en general, ya sea por una guerra, ya sea por una epidemia, ya sea por una sequía, por lluvias que causan inundaciones, estragos, amén. Con tales casos el gobierno puede, ¿verdad? Siempre y cuando, porque si tienen a Cristo en su corazón, eso es algo que el gobierno puede utilizar para llevar al pueblo a la humillación delante del Señor y proclamar ayuno y días de oración. Esto no significa que el ayuno sea un mandamiento de hombres, amén, no es un mandamiento de hombres, sino que proviene de Dios, y es porque es Dios quien pone el querer por el hacer por su buena voluntad. Así que vemos los efectos positivos que tiene el ayuno cuando se hace de esta manera.
La Biblia registra que hubo una ciudad, la ciudad Nínive. Quizás muchos de ustedes la conocen, pero también tenemos pueblos que son nuevos en el Señor, que no conocen estas historias, que por el pecado que había en esa ciudad, había juicio para ellos, iban a ser destruidas. Y eso se encuentra en el libro de Jonás 3, en todo el libro de Jonás lo pueden leer, pero específicamente Jonás 3 de 6 a 9. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Amén. Entonces, eso es uno de los ejemplos y sí funcionó ese ayuno, porque el pueblo se humilló, y aunque más adelante ellos siguieron en el pecado, pero en ese momento ellos no recibieron ese juicio. Amén. Y no solamente, y si ustedes ven aquí que hasta los animales ayunaron en ese día, toda la nación ayunó, y dice que desde el mayor hasta el menor, eso está incluyendo hasta los niños ayunaron, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Otro ejemplo lo encontramos en Segunda de Crónicas 20, 3 al 4, cuando hubo una guerra, amén, y los enemigos se estaban acercando, y rey, que era el rey de Judá, Josafat, tuvo miedo. ¿Qué dice entonces en Segunda de Crónicas 20 del 3 al 4? Dice así: y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en toda Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aun de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Amén. Así que eso fue otra de los motivos por la cual este pueblo ayunó, para buscar el favor del Señor, para que los defendiera de sus enemigos. Y otro ejemplo también en público es cuando entonces un pastor de una congregación, de una iglesia, pues entra en un ayuno congregacional, donde todos los miembros de la iglesia deciden participar, y ese es el tipo de ayuno que nosotros vamos a estar haciendo. Es público porque estamos invitando a todos ustedes a que se unan con nosotros a ser partícipe de este ayuno, que más adelante le vamos a estar diciendo cuál es el propósito por el cual vamos a ayunar. Entonces, el segundo tipo de ayuno, aparte del público, está el ayuno privado. Y el ayuno privado consta cuando hay algunos cristianos íntimos, amistades que se reúnen entre sí, se ponen de acuerdo para orar por algo específico. Amén. Puede ser un padre o una madre cristiano, porque el ayuno lo vamos tiene que ser, es para gente cristiana, ¿verdad? Que cree en el Señor, porque el ayuno es para humillarnos delante del Señor, y si la persona no crea, el ayuno va acompañado de oración. Amén. Lo otro que tú mencionaste al principio, que era el gobierno cuando lo hace, cuando hay famina, cuando hay hambre, eso se llama racionamiento, porque no va acompañado de oración. Y lo otro es dieta, lo que hace la mayoría de las personas. Sí. Pero como cristiano, en el mundo cristiano, se hace ayuno que va obligatoriamente acompañado con oración. Sí. Entonces, puede ser también un padre o una madre de familia, cristianos, ¿verdad? Que también que instituya un día de ayuno para su familia, un día al mes o 2 veces al mes, que lo pueda instituir también. O también puede ser que uno individualmente también quiera separarse para el Señor, como lo hizo Nehemías en el capítulo 1, versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: cuando supo que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Amén. Así que vemos un ejemplo también, y hay muchos ejemplos de la Biblia cuando es individual, que la persona quiere sacar este tiempo para humillarse delante de la presencia del Señor. Entonces, ya vimos que está el ayuno que es público y también el ayuno que es privado. Ahora vamos a ver las formas de ayunar según la palabra. Está lo que se conoce como el ayuno total. El ayuno total
este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este ayuno no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia vamos a encontrar estos tipos de ayuno, como por ejemplo la reina Esther, que eso está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. También el rey David también tuvo este tipo de ayuno, que no comió ni bebió nada. Lo vemos los 40 días que también Moisés estuvo en el monte Sinaí, ¿verdad? En la presencia del Señor, que también especifica en el libro de Deuteronomio que él no comió ni bebió nada. Y también vemos en Elías, que también hizo este tipo de ayuno. Sé que este ayuno, como es un ayuno total, debe de hacerse por lo menos por periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, puede ser por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas. Lo más importante es no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Amén. Se recomienda hacerlo bajo la supervisión médica, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes y puede ser peligroso para la salud. Hay personas que quieren hacer a veces este tipo de ayuno. A veces quieren y dicen, no, yo ayuné 40 días sin tomar agua, sin comer comida, y no dudo, ¿verdad?, que lo hayan podido hacer, pero son tipos de ayuno que definitivamente tienen que ser guiados por el Espíritu Santo para poder ser este ayuno efectivo. Gente se preguntará, ¿verdad? Acabamos de decir que Moisés lo hizo por 40 días, pero tenemos que recordar, creemos en un Dios que hace milagros. Amén. Y él estuvo en la presencia de Dios, y Dios no permitió que él falleciera, porque Amén. Dios refrescaba su espíritu, su cuerpo, su estómago, todo. O sea, en la presencia del Señor y donde quiera Dios hace como Él quiere. Amén. Pero no es lo que ocurre usualmente, ¿verdad? Sí, exacto, por eso es que tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. Entonces está el segundo ayuno, que es el ayuno con agua o con líquidos, ¿verdad? Este es uno de los ayunos que más conocidos que los cristianos hacen. No se come nada por un periodo de tiempo, pero sí pueden tomar líquido, agua. Hay algunos que lo hacen con jugos naturales o simplemente con agua y gotas de limón. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total, así que pues, ahí sí pueden ayunar por lo menos 3 días, 4 días, 5 días, porque por lo menos está recibiendo un tipo de nutrientes, pero también es aconsejable consultar con su médico para aquellas personas que tienen algún tipo de condición. Se piensa, porque no lo especifica la palabra, pero ¿verdad? Los teólogos piensan que este fue el ayuno que hizo Jesús por estos 40 días. Cuando él comenzó su ministerio, lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Y ahí vemos que como no especifica que tuvo sed, porque no dice que tuvo hambre y sed, pues piensan que entonces Jesús tuvo de alguna manera de algo sobrenatural, era Jesús, amén, era el Hijo de Dios. De alguna manera también el Señor proveyó para él el agua, es lo que se piensa, a diferencia que del ayuno de Moisés, que la Biblia sí especifica que no bebió ni comió nada. Amén. Por eso es que algunos incorporan el agua en este tipo de ayuno. Puede ser jugo de fruta, como mencioné, algún jugo natural, lo incorporan entonces en este ayuno. O sea, que quiere decir que no comen nada de comida, pero solamente líquido es lo que están ingiriendo. También entonces está el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste en eliminar entonces ciertos alimentos. Recuérdense que el ayuno bíblico es no comer. Inclusive la palabra en griego del ayuno es cubrirse la boca, tapar la boca. Ese es el significado original de la palabra ayuno. Así que el ayuno original es no comer. Amén. Así que en este ayuno parcial es eliminar ciertos alimentos. La idea es de comer de una manera sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. La Biblia encontramos, muchos de ustedes lo conocen, el ayuno de Daniel, amén, que practicó por 3 semanas. Este ayuno de Daniel es muy conocido
y seguido, ya que es menos radical, porque no tuvo 21 días, ¿verdad?, sin comer. Es más fácil para las personas que tienen algún tipo de condición de salud que no les permite entonces realizar el ayuno completo. Eso se encuentra en Daniel 10, del 2 al 3. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Amén. Ahí vemos, ¿verdad?, que esas fueron las cosas que él no hizo, que dice, no comí nada especial. Así que esas costillitas que a ti te gusta comerte, o ese plato que te encanta, eso no es lo que vas a comer durante ese tiempo. Va a ser algo que va a ser más liviano, amén, que no va a ser ese plato que tú dices, no, a mí, yo me comería ese pernil, nosotros los boricuas, o no sé, su comida favorita, esa es la que no vas a comer durante ese tiempo, amén. Así que este ayuno, como estás comiendo algo, puede ser entonces más extenso, ya que solamente se eliminan ciertos tipos de alimentos y se desgasta menos el cuerpo. Y como dije, hay algunas personas que dejan de comer carne, otras dejan a un lado los postres para aquellos que son dulceros. Para mis suegros, que le encanta comerse siempre algo dulce después del postre. Amén. La pasta de guayaba y el queso. La pasta de guayaba y el queso. Así que eso son cosas que vamos a estar eliminando. Pero lo importante que sea el ayuno que nosotros escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo a Dios, a buscar a Dios. El énfasis debe ser y debe estar pasar tiempo con Él, orar, adorándole, leyendo la palabra. Debe ser un tiempo en que todo lo demás pase a un segundo plano. Amén. Nos vamos a deleitar en escuchar a nuestro Padre y recibir lo que Él quiere darnos. Entonces, el ayuno parcial para los de Yadat, amén, quiero que presten atención porque el ayuno lo vamos a tener el próximo viernes, que es el 28 de agosto. Vamos a estar ayunando 3 días, sí, agosto 28, 29 y lo vamos a entregar el domingo 30, amén. Nosotros vamos a estar haciendo el ayuno parcial, ¿ok? El ayuno parcial es el que vamos a estar realizando, que sería tener una comida al día. Así nosotros lo vamos a hacer. Vamos a tener una comida al día. Pueden tomar agua o algún jugo natural. Pero si usted quiere hacer el ayuno parcial, como fue el ayuno de Daniel, que fue solamente con vegetales o comiendo fruta, ¿verdad?, comidas sencillas, también lo puede hacer. Lo que quiero especificar es que el ayuno que vamos a estar haciendo va a ser un ayuno parcial, amén, porque estamos iniciando, hay un pueblo nuevo y queremos que ellos poco a poco vayan entrando en el ayuno. Gloria a Jesús. Entonces, detalles importantes del ayuno. Por ejemplo, el ayunar no necesariamente es dejar de ver televisión, no ver las redes sociales o dejar de comerte ese dulce que te gusta, ¿verdad? Esto no es el ayuno bíblico. Como dije, el ayuno bíblico tiene que ver con comida. Esto sería un complemento que nosotros podíamos añadirle cuando estamos ayunando, amén, de limitarnos a ser partícipes de este tipo de prácticas, porque queremos dedicar más tiempo a la oración, a tener la intimidad con el Señor. Así que si tú pasabas 5 horas en el Facebook y 2 horas en el Instagram, y tú dices, no, pues yo voy a ayunar las 2 horas del Instagram, pero voy a estar el resto del tiempo en el Facebook. No, eso no es ayuno, porque hay personas que dicen, no, el ayunar es quitar lo que a mí me sacrifica. No, el ayuno es la comida. Así es. Así que lo demás, sí, porque vamos a estar metidos con el Señor y sí, y hay gente que ve todas las noticias, por ejemplo, que ven aún repetidas las noticias y vuelves y las veas. Pues no, pues entonces vas a hacer un plan que solamente vas a ver las noticias o de la mañana o las noticias de por la tarde. Amén. Pero el ayunar no es que digas, no, pues yo voy a ayunar, no ver televisión. No, el ayunar tiene que ver con comida. Y no, sí, que no es pasar hambre, no es simplemente pasar hambre. Amén. Y decir, bueno, no voy a comer en todo el día, pero voy a ver
voy a hacer binge watching, voy a ver toda la serie de Flash en todo el día o algo así. No, porque nuevamente el ayuno va acompañado con oración y va acompañado con la palabra de Dios. Así Amén. que si vas a ver televisión, ve un mensaje, ve, como dijo la pastora Ivonne, las noticias pero corto, porque se supone que durante este tiempo estés enfocado y meditando en la palabra de Dios. Amén, aleluya. Lo otro que de importante del ayuno es que no consiste en la ociosidad. Por ejemplo, el dormir. Que diga, bueno, pues yo voy a ayunar 12 horas, ¿verdad? Voy a ayunar hasta 12 horas, pero voy a dormir 6. Amén. Así que no, eso no es el ayuno. Porque dice, no, pues entonces pues tengo hambre, mejor me duermo. Ese no es el ayuno. Amén. Si eso fuera ayuno, entonces todos nos ayunamos todos los días, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana por lo menos. Así es. Así que no, tenemos que no engañarnos a nosotros mismos. Gloria a Jesús. El ayuno no es para cambiar a Dios. Eso es bien importante. Las cosas que Dios ha decretado en su palabra ya están decretadas por Él. Amén, porque Dios no es como dice la palabra, no miente ni es hijo de hombre para mentir. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos el mejor ejemplo en el caso de David, que él después que pecó y a consecuencia de esa infidelidad nació un hijo y Dios ya había dicho que ese hijo moriría. Ya Dios había decretado el destino de ese niño. Amén. Pero David de todas maneras tuvo un ayuno. Y fíjate que el ayuno que tuvo David fue un ayuno bien difícil, aunque fueron por 7 días nada más, que estuvo sin comer y sin beber agua, pero el ayuno de David dice la palabra que fue tirado en tierra. Así que él estuvo acostado en tierra noche y día por 7 días. Porque en el caso de Moisés, ¿verdad? Él estaba en el monte, pero no estaba tirado la Biblia no especifica eso, aunque sí el ayuno tuvo que haber sido tremendo, pero el Señor lo fortaleció. Y aún así, el ayuno de David no fue efectivo. Él tuvo que después aceptar la voluntad del Señor. Por eso es que cuando los de Nínive, que leímos anteriormente, dieron ese ayuno, cuando recibieron ese decreto de parte, ¿verdad?, de que iban a ser destruidos, ellos dijeron, para ver si el Señor tiene misericordia de nosotros. Así que esa es la manera en que que tenía que haber orado, para ver si Dios muestra su misericordia, porque nosotros no nos podemos ir por encima de la soberanía de Dios. Así es. Amén. Entonces el ayuno tampoco es para los impíos, como dijimos, porque el ayuno va acompañado de la oración y el impío pues no tiene esa relación con el Señor. El ayuno tampoco es para el orgulloso. La persona que es orgullosa, ese ayuno tampoco es un ayuno efectivo. Lo vamos a ver aquí en Lucas 18, 9, 14. Seba, dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y fíjense que, como dice aquí la palabra, que este fariseo, ¿verdad?, dice que ayunaba 2 veces por semana. Así que fíjate, 2 veces por semana, y ese ayuno que él estaba haciendo era un ayuno que no le agradaba al Señor, porque había orgullo en su corazón. Fue tal así que se atrevió, ¿verdad?, en la parábola que el Señor está hablando, de mencionar a su hermano de esa manera, de despreciar a su hermano. Así que imagínense, si él estaba ayunando y estaba orando así de esa manera por su hermano, ese ayuno fue ineficaz, no tuvo la respuesta, porque dice la palabra que el otro, que no estaba diciendo que estaba ayunando ni nada, amén, dice que ese fue justificado antes que el otro. Así que el que es orgulloso y hace el ayuno para decir
no, yo ayuno 2 veces por semana, yo ayuno todos los lunes, pero si lo hace con la intención equivocada, entonces también está pasando hambre. Lo otro es que el ayuno no es para dar lástima. Amén. Dice en Mateo 6, 16, 18. Como dijo Jesús. ¿Lo tienes? Como dijo Jesús, cuando ayunéis no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Amén, gloria a Jesús. Porque también vemos mucha gente también en el Facebook que postea, ya voy por el día 5. Y ya voy por el día 6, y ya voy por el día 7, y entonces lo ponen como si fuera como una lástima, como si haciéndose la víctima, como que, y no, nosotros no podemos caer en eso, porque ese ayuno tampoco va a agradar al Señor, porque ponen cara, ¿verdad? Ay, sí, porque es que estoy ayunando, entonces hace sentir a la otra persona como que ellos son bien pecadores y como ellos son como que bien santos y nada que ver, amén. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Sí vamos a estar en estos días posteando algunos versículos bíblicos para ayudarlo a usted, para que en esa palabra juntos, en acuerdo, vamos a estar leyendo la palabra juntos, pero no es para hacerlo público, de que digan, sí, estamos ayunando, para hacernos sentir como que somos los más espirituales. No, ese ayuno no agrada al Señor. Lo otro es que el ayuno es voluntario. Eso es bien importante. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna otra cosa. Y nos enfocamos entonces a alimentar al espíritu y buscar la presencia de Dios de una forma especial. Por eso es bien importante que en el tiempo que nosotros ayunemos tengamos nuestra Biblia a mano, ¿verdad? Y que estemos en un lugar tranquilo donde nosotros podamos pasar tiempo con el Señor y escuchar la voz sin interrupciones. Los días de ayuno, lo otro que es importante que sepamos es que solo el Espíritu Santo es quien indica cuántos días vamos a ayunar. Amén. A menos, ¿verdad? En este caso, como congregación, que lo estamos haciendo como congregación, pues el pastor, ¿verdad? Así como el Señor le ministró al pastor para hacer 3 días de ayuno. Así que nosotros nos vamos a someter a eso, vamos a tener 3 días de ayuno. Gloria a Jesús. Pero eso no quiere decir que si el Espíritu Santo lo inquieta a usted y usted tiene, ¿verdad?, esa relación con el Espíritu y le indica que usted debe de continuar con el ayuno, usted obedezca siempre al Espíritu. Amén. Nosotros le estamos indicando que son 3 días de el ayuno, pero si usted me dice, pastora, el Espíritu me hizo sentir que debo de ayunar 2 días más, ¿puedo? Claro que sí. Usted siempre obedezca al Espíritu de Dios. Amén. Cuando el Espíritu nos habla, nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Lo otro es que todos pueden ayunar. Que a veces pensamos que no, porque tengo niños pequeños, los niños no deben de ayunar. Sí, los niños también pueden ayunar, porque eso lo vemos en el ejemplo de Nínive y en el ejemplo de Josafat. Lógicamente, no vamos a tener un niño, ¿verdad?, que va a estar sin ayunar un día completo. No, el ayuno va a ser parcial, ¿verdad? Tenemos que ser sabios en esa área, pero como familia nosotros podemos decir, ya se estableció este ayuno el día 28 de agosto, mis hijos están incluidos en eso también, entonces esto es lo que ustedes van a hacer. Entonces nosotros como padres vamos a instruir a nuestros niños de la manera en que ellos van a ayunar, pero es necesario también que ellos tomen eso como parte de su crecimiento, no solamente el orar, sino de pasar tiempo con el Señor en forma de ayuno. También eso lo pueden ver en el libro de Levíticos, capítulo 23. Pueden leer todo ese capítulo donde instruye bien lo del ayuno también para la familia. Y les recomiendo que lo lea. Por favor, tome nota de ese capítulo y ese libro, Levítico 23. Es muy importante, le va a edificar.
Gloria a Jesús. Entonces la Biblia también menciona diferentes tipos de cantidades de ayuno. Por ejemplo, ayunar un solo día, porque algunos dicen, no, tiene que ser 3 días, porque el de 3 días funciona mejor que el de 1. Oh, no, pues yo tengo que ayunar 20 días, porque el de 20 días funciona mejor que el de 3. No, nada que ver. Amén. La Biblia tiene ayunos de un día que efectuó, que el resultado fue cosas poderosas. Amén. Así que porque todo tiene que ver con la humillación, todo tiene que ver con cómo nosotros nos entregamos al Señor. Así que hay ayunos de un día, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, de 21 días y de 40 días. Y en otros casos la Biblia no especifica, sino que dice varios días. Amén. Así que quiero darle algunos ejemplos de ayunos de un día. En Jueces 20:26, Jueces 20:26, ¿lo puedes leer? Sí. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Amén. Ahí vemos que en ese ayuno que fue de un día, fue para obtener la victoria sobre los enemigos, y Dios le concedió esa victoria. También en 1 Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Así que también vemos este ejemplo del ayuno de un solo día, que fue por arrepentimiento. Tenemos entonces el ejemplo de ayuno de 3 días, en Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Vemos ahí que fue también por 3 días, y en ese caso ese ayuno que hizo el apóstol Pablo fue para dirección de su llamado. También lo vemos en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Amén. Ahí vemos otra vez, ¿verdad? Que no era sino que es la voluntad. Si ella iba a ayunar, y si el rey no la recibía, pues ella sabía que no podía obligar al rey a recibirla. Amén. Como nosotros no podemos obligar a Dios a que haga nada. Amén. Porque Él es Dios, es soberano. Y aquí era por el favor del rey, y también fueron por 3 días. Y aquí eso fue un ayuno total, porque no comieron ni bebieron en este caso. Entonces el ayuno de 7 días, que fue en el caso de David, que ya lo mencioné anteriormente, que está en 2 de Samuel 12:16, y también en 1 de Crónicas 10:12. Todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. Amén. Y usted dirá, ¿y por qué yo voy a ayunar si alguien se murió? Amén. No es porque la persona se murió, sino que para que nosotros podamos identificarnos con la persona que tuvo esa pérdida. Amén. Que Dios ponga en nosotros esa empatía en nosotros. Amén. De cuando vemos a alguien que está pasando por esa necesidad, que está teniendo una situación, que nosotros ayudemos en la oración, ¿verdad? De la manera en que podemos nosotros ayudar a esa persona es levantarla en oración y ayuno, para que reciba las fuerzas que necesitan cuando están atravesando momentos difíciles. Amén. Y eso fue lo que aconteció cuando el rey Saúl murió y sus hijos, y por eso entonces que se convocó este ayuno de 7 días. Vemos también el ejemplo de el ayuno de 21 días, que todos lo conocemos, el ayuno de Daniel, que es el más que se escucha. Amén. Y también tenemos el ayuno de 40 días, que como mencioné, que solamente 3 personas en la Biblia hicieron este ayuno, que fue Moisés, Jesús
y Elías. Pero lo importante, como mencioné anteriormente, que no quiere decir porque se ayune más es porque vas a recibir más del Señor. Amén. Recordemos que el ayuno es para morir al yo, a morir a la carne y para que Cristo crezca en nosotros y su voluntad en nuestras vidas, porque siempre el beneficiario vamos a ser nosotros. Amén. Así que hay momentos en nuestra vida y usted dirá, ¿y por qué tengo que ayunar? ¿Verdad? Nosotros lo estamos haciendo como iglesia. Ya, como le dije, le vamos a dar la lista de las cosas que vamos a estar intercediendo en ese tiempo de oración y ayuno, pero puede ser que en nuestra vida la carne está dominando al espíritu. Amén, está siendo más fuerte cuando debe de ser todo lo contrario, que el espíritu sea el que domine la carne. Por ejemplo, que cuando ya tú no sientas deseo de orar, amén, que cuando ya tú no quieras leer la palabra, que ya no te quieras conectar con nosotros, amén, o con otro ministerio, ¿verdad? Como que ya estás tomando las cosas bien livianamente. Esos son señales de que es tiempo de que hagas un ayuno, amén, y que renueves ese pacto que hiciste una vez con el Señor cuando lo aceptaste en tu corazón. Amén. Entonces, algunos beneficios del ayuno. Estos son algunos nada más porque son muchos los beneficios que tiene. Por ejemplo, tendremos más fuerza contra el pecado. Segundo, nos une más estrechamente a Dios, aunque el ayuno nos priva de cosas, ¿verdad? Porque el propósito es acercarnos más a Dios y a su vez Dios se acercará más a nosotros. Es el 3, Seba. ¿Lo tienes? Rompemos con ataduras y pecado. Ataduras, ¿verdad? Porque en este tiempo ataduras pueden ser hábitos, malos hábitos que tengamos. Amén. No necesariamente tiene que ser un pecado, pero son hábitos que no nos ayudan, como por ejemplo, personas que siempre llegan tarde a todos los sitios. Eso es un mal hábito. Eso es algo que, ¿verdad? Que se debe que uno debe de mejorar en esa área. Y si hay algo que nosotros podemos entregar al Señor y en ese ayuno y presentárselo al Señor, Señor, ayúdame a llegar a tiempo a los lugares donde se me invita, llegar a tiempo a la casa del Señor, ¿verdad? Porque algunos llegan tarde a congregarse, llegan ya cuando ya el culto están casi diciendo amén. Y de hecho, déjeme decirle, ¿verdad? Algo que yo siempre he entendido, y es que cuando tenemos esa tendencia a ser impuntuales, que mucha gente la tiene, eso es falta de consideración a tu prójimo. Es como no respetando a tu prójimo, como diciendo, tu tiempo no me importa, tu tiempo no es valioso. Y yo siempre he dicho que nos pueden quitar cualquier cosa, puede venir un ladrón y se roba el carro, se roba las cosas materiales, pero el tiempo de las personas que invierten en ti o que toman para atenderte es tiempo que nunca va a volver a su vida, y eso no se puede reponer. Así que si tenemos esa mala costumbre de la impuntualidad, es algo con lo que tenemos que trabajar. Amén. Porque va también de acuerdo con la palabra de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Muchas iglesias tienen la tendencia de decir, no, vamos a decirle a la gente que estén aquí a las 6:30 para comenzar a las 7. Eso es mentir y es falta de integridad. Eso yo nunca he estado de acuerdo con eso. Y por eso usted va a notar y va a aprender con nosotros cuando nosotros decimos a las 6:30, es a las 6:30, a las 7:07. Nuestro sí es sí. Y si acaso no sucediera, es por algo que no pudimos controlar, fuera de nuestras manos. Pero dentro de lo más posible, nosotros siempre tratamos de ser puntuales con el tiempo y respetar su tiempo. Amén. Así que cualquier hábito que no, como dije, no necesariamente tiene que ser un pecado, pero hay algo que nosotros podamos mejorar como persona y como cristianos. Eso es algo que nosotros también podemos presentar en el ayuno. Y di el ejemplo del tiempo, porque fue lo que me vino a la mente ahora mismo, pero puede ser también si tienes el hábito, no sé, de antes de irte a comer, de irte a acostar, pues comerte pues esa galletita o comerse pero ¿por qué tú me miras a mí? Que verá, romper con hábitos, porque quizás se te está subiendo el azúcar, estás teniendo algún problema con la salud, porque no estás teniendo disciplina en ciertas áreas. Amén. Así que
usted sabrá y el Espíritu Santo le va a indicar qué hábitos son necesarios que usted presente en la presencia del Señor, y el Señor lo va a ayudar. También uno de los beneficios del ayuno es que provocamos que profecías, palabras que Dios ha declarado en nosotros se cumpla, y eso lo vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel, uno de en los primeros capítulos de Daniel, creo que es el capítulo 9, si no estoy equivocada, cuando él ayunó. No es un ayuno diferente al de los 21 días, ¿ok? El de los 21 días ya entra fue por otro propósito, amén, por algo terrible que iba a pasar con el pueblo de Israel, como dice que aunque la palabra es verdadera, aunque el conflicto sea grande, la palabra es verdadera. Amén. Eso fue para la cual Daniel ayunó esos 21 días, que mucha gente están haciendo ese ayuno de Daniel y ni saben ni por qué Daniel fue que ayunó por esos 21 días. Amén. Están haciendo las cosas simplemente por seguir a otros y no con el conocimiento bíblico. Así que el ayuno, el primer ayuno, amén, porque hubo una profecía que se había dado para el pueblo de Israel, que tenían que ser libres ya en 70 años, y cuando él leyó la profecía, que vio que no se había cumplido todavía ese tiempo, que ya había pasado, ese tiempo, él oró y para que esa profecía se cumpliera y el pueblo fuera libre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros podemos orar por profecías que quizás nosotros mismos, por descuido o porque no la tomamos en cuenta, alguna palabra que el Señor nos ha dado, pedirle perdón al Señor y que esa profecía siga vigente en nuestra vida y que se manifieste. También cuando nosotros estamos en ayuno, vamos a tener visiones. Hay personas que tienen visiones, que tienen sueños proféticos, amén. Y vemos como el ayuno que hizo en el libro de Joel, capítulo 2, vemos que cuando él ayunó y dice que después de esto, dice la palabra, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros jóvenes tendrán visiones, ¿verdad? Profetizarán, los ancianos tendrán visiones, pero dice, pero después de esto, pero antes, lo que aconteció en el libro de Joel fue un ayuno, amén. Así que ese ayuno provocó eso. Y también el ayuno, que una de las cosas que por eso es que nos cuesta ayunar, porque no queremos someter la carne que está ligada con el alma, es para la humillación del alma. Entonces, cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, consiste en la confesión de pecado. Amén. Es acompañado del dolor, de esa vergüenza. Amén. Como fue el ayuno de Esdras. Capítulo 9, versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y arrepentirse del pecado para obtener la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén, así es. Sé que el arrepentimiento, ¿verdad? Esa humillación es para nosotros arrepentirnos de cualquier pecado que nosotros podamos tener, algún pecado oculto, como decía el salmista, líbrame, oh Dios, aún de mis pecados que me son ocultos para mí, pero para el Señor no, porque el Señor conoce todo de nuestra vida, amén. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y qué bueno, porque la palabra dice que el Señor lo conoce, y como el Señor lo conoce, entonces nosotros le entregamos esa libertad al Señor, que nos traiga a memoria, redarguya en nuestro espíritu, y nosotros poder confesar ese pecado. Pero es bien importante que en el ayuno nosotros seamos sinceros con el Señor y no ir diciendo, es que yo tengo este problema, como conversaba con mi esposo los otros días, porque muchas veces lo que llamamos problema son consecuencias de nuestro pecado. Así que es bien importante nosotros decir, no, yo tengo este pecado. No decir, no, yo tengo este problema. Sí, ese problema es a causa del pecado. Así que para poder realmente ser libres, nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Así que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, pero sí tenemos que nosotros confesar
nuestro pecado para alcanzar misericordia, es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que usted conoce cómo está su vida en la presencia del Señor. Usted sabe qué usted está haciendo, que usted pueda decir, esto que yo estoy haciendo agrada al Señor, o esto que yo estoy mirando agrada al Señor, o a este lugar donde yo estoy yendo agrada al Señor. Es una manera de nosotros reflexionar y pensar si nosotros estamos cayendo en pecado, ofendiendo a Dios. Amén. Y puede ser que como nuestra mente, a veces el enemigo quiere tomar control de nuestra mente y tratar de justificarnos a nosotros mismos y decir, no, si eso no está tan malo, no, si eso, si yo he visto a fulano que lo hace. No te dejes llevar por eso, porque eso es una mentira del enemigo que está impidiendo que tú confieses ese pecado. Amén. Por eso en el ayuno vamos a ir delante de la presencia del Señor. Lógicamente eso va a ser una de las partes que vamos a estar orando, que si hay algún pecado en nosotros, algo que nosotros estemos haciendo que esté ofendiendo al Señor, que el Señor nos lo revele y que nosotros podamos pedir perdón, amén, y alinearnos con el Señor, a dar cuentas con Él, amén. Así que, y ya estoy terminando de esta parte de esta enseñanza, la preparación del ayuno. La preparación del ayuno es bien importante. O sea, cuando llegue ese día, que va a ser el viernes, amén, tenemos que sacar un tiempo delante del Señor y presentarnos por qué vamos a ayunar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas para poder completar ese ayuno por ese periodo de 3 días. Amén. Que sea un ayuno de un crecimiento espiritual y que sea de agrado para el Señor. Amén. Que nosotros podamos disfrutar de su presencia y permitir que el Señor nos transforme. Segundo, debemos presentarnos con antelación, ¿verdad? Removiendo todos los obstáculos, siendo moderado en consumo de alimentos. Porque si usted es de la persona que come 5 veces al día y a veces hasta 7 veces al día, cuando le llegue el viernes se va a querer morir. Así que no. Así que ya en esta semana empiece entonces a disminuir las porciones, las porciones y las cantidades de comida. Amén. Igualmente de las bebidas, aquellos que vamos a seguir orando por los que siguen con el café o cualquier otra bebida que están atados a ellos, porque es que esa es la verdad. Empiezan entonces a disminuir el consumo, para que entonces no te dé dolor de cabeza y empieces a sentirte mareado y dices, no, pues yo necesito entonces tomarme el café. No, aquí vamos a depender totalmente del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor va a romper con todas esas ataduras y todo eso para que nosotros seamos libres en el nombre del Señor. Como dije, no son pecados, no estamos hablando de que eso sea pecado, pero todo aquello que tú que te domina a ti, entonces tú no lo puedes dominar. Así que todas esas cosas, como dice en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, cuando dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y dice, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Así que entonces vamos a orar para que Dios nos dé el dominio propio. Amén. Porque si estamos faltos de dominio propio, entonces esa es una manera de nosotros en este ayuno incluirlo. Señor, dame dominio propio para dominar aquellas cosas que me dominan. Amén, bendito sea el nombre del Señor. También, así que empiece eso, si también de dormir. Amén, eso pues me lo aplico a mí misma porque yo me acuesto muy tarde, no soy de acostarme temprano, así que necesito también amoldearme a eso para no sentirme cansada, para esos días estar alerta para poder estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces lo otro es entregarse al ayuno con oración, como dije, pidiéndole la ayuda del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, aunque nos sintamos que lo podemos hacer por nosotros mismos, no, porque esto es algo espiritual. El ayuno es algo espiritual, amén. Porque estamos vivificando nuestro espíritu. Por lo tanto, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Cuarto, tener un plan escrito. Es bien importante escribirlo para que no nos salgamos de ahí. Como por ejemplo, puedes escoger un libro de la Biblia
que no has estudiado antes, a lo mejor como un Ageo, un Amós, un Judas, que algunos dicen, ¿y esos libros existen? Sí, existen y son parte de nuestra Biblia, amén, que quizás puedes decir, pues yo quiero estudiar de qué se trata, cuántos capítulos tiene el libro de Judas, o quiero estudiar Primera de Juan o Tercera de Juan, que son libros que usted puede escoger, amén, que son libros cortos y que puedes leerlo durante estos 3 días, amén. También puedes estudiar un tema que te interese de la Biblia. Que dices, no, pues yo no conozco mucho lo que es la regeneración. ¿Qué significa eso? O hasta la misma salvación a los que son nuevos en el Señor. Quiero conocer más. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Qué hablan de la sanidad divina? Así que puedes también escoger un tema y entonces empezar a buscar en la Biblia versículos que tengan que hablar con eso. Por ejemplo, si usted tiene un don profético o un don de sanidad, pues empieza a buscar cómo Dios usó a esas personas en la Biblia a través de esos dones. Entonces empiezas a meditar para que el don que Dios ha depositado en ti se manifieste de la manera correcta. Lo otro es el tiempo que vas a dedicar en la oración, porque sabemos, ¿verdad?, que no vamos a estar, por ejemplo, de 7 de la mañana orando hasta las 12 de la noche, no. Vas a dedicar un tiempo de tal hora a tal hora, pues es el tiempo que voy a orar. De tal hora a tal hora es el tiempo que voy a leer la palabra o a hacer un estudio bíblico o escribir esa canción que si te gusta escribir, el poema, lo que tú quieras, ¿verdad? Todo relacionado a la palabra del Señor. Quizás escojas un libro que te regalaron hace mucho tiempo y por el tiempo no has podido leerlo. Así que puede ser esa oportunidad también de leer un buen libro que te edifique. Amén. Y lo puedes intercalar con la palabra. Amén. También puedes buscar entonces qué comidas vas a comer. Amén. Si decides hacer solo el ayuno, si vas a, como dije, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una sola comida al día. Pero si usted escoge una comida al día y dice, pues yo solamente voy a escoger el desayuno, entonces no vas a desayunar hasta el próximo día. Amén. O si dices, pues yo voy a escoger el almuerzo, pero no vas a almorzar, no vas a comer hasta el almuerzo del otro día. Y si escoges comer en la tarde, hasta las 6 de la tarde, pues entonces no vas a comer hasta las 6 de la tarde del próximo día. Pero no hagan trampa, ¿verdad? No digan, pues hoy yo no voy a desayunar, entonces mañana voy a coger el del almuerzo. No, y voy a comer a las 6 de la tarde de aquí, a las 6 de la tarde de Texas y a las 6 de la tarde de Puerto Rico. No. Okay. Así que va a ser una sola comida, pero puedes escoger si la quieres, va a ser tu desayuno, pues hasta el próximo día. Así que, o si lo vas a hacer de esa manera parcial, que es así, o si lo vas a hacer como el ayuno de Daniel, que entonces es comiendo los vegetales y las cosas que vas a comer. Nosotros personalmente vamos a hacer el de las 6 de la tarde, vamos a comer una sola vez al día y comer moderadamente por la noche, yo personalmente con un vaso de agua, exacto, sí. y entregarlo a esa hora. Amén, sí, pero eso no quiere decir ahora que va a ser a las 6 de la tarde y entonces ahí vas a poner todo lo que no te comiste durante el día. No, yo sería incapaz de hacer una cosa así. Así que no va a ser así, así que como va a ser algo moderado, algo simple, amén. Y yo sé que el Señor quizás el primer día va a ser un poquito difícil, pero ya el segundo día yo sé que va a ser mucho mejor. Y lo otro también es que nada interrumpa el ayuno, ¿verdad? A menos que sea una emergencia, como por ejemplo, pues que no resultó ese fin de semana porque me invitaron a cenar, o porque hay un cumpleaños, o algo así, amén, no. Trata de mantener, ¿verdad? Mantener ese compromiso con el Señor y no romper el ayuno, amén. Porque siempre el enemigo, tenemos que tener en cuenta que el enemigo siempre va a tratar de poner excusas para que nosotros no ayunemos, amén, porque él sabe el poder que hay cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Y por último, terminar el ayuno con gratitud, amén, con gratitud. Gloria a Jesús, que cuando terminemos el ayuno, vamos a darle gracias al Señor, amén, por la voluntad de Él,
por lo que nosotros estemos pidiendo. Amén. Vamos a ser agradecidos con el Señor y sobre todo que sea la voluntad, porque el Señor conoce lo mejor. Nosotros podemos pedir muchas cosas, pero quizás no es lo que nos convenga. Amén. Y cuando terminemos el ayuno, tampoco, ¿verdad? Vamos a terminar comiéndonos, pues entonces, esa pizza completa. Pero si es de vegetales. O comernos ese hamburger ahí con todas esas y si es de veggie, si es de veggie, envuelto en la lechuga. Que vamos a tomarlo moderadamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estos serían los pasos, lo que vamos a estar haciendo en la semana que viene, ya el próximo miércoles. No se lo pierda, porque el próximo miércoles entonces vamos a estar dando las indicaciones y las cosas por las cuales nosotros vamos a estar orando y acompañado por la palabra. Le vamos a estar dando el propósito y también la cita bíblica para que usted medite en la palabra mientras está orando a la misma vez. Amén. Así que eso lo vamos a estar haciendo el próximo miércoles. Que comenzamos entonces el ayuno el día 28, y el día 28 en la noche a las 9. Entonces vamos a tener también la vigilia de mes de agosto. Amén. Así que esto va a ser glorioso y yo sé que el Señor se va a glorificar grandemente en nuestra iglesia, en Yadat y en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así que nuevamente, si se ha perdido alguna de la serie de ayuno, por favor vaya y véalo nuevamente. Lea esos versículos que la pastora Ivonne acaba de mencionar. También el de Levítico, el que mencionamos anteriormente, que da indicaciones buenas sobre cómo envolver a la familia en el ayuno, qué hacer con los niños y eso. Así que muchas gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias por su apoyo constante y por sus oraciones por este ministerio y estos pastores que estamos aquí para servir. Y cualquier cosa que usted necesite que oremos, por favor, no se le olvide enviarnos un correo electrónico. Si necesita hablar con nosotros, llámenos, envíenos un mensaje. Estamos aquí para servirle. Amén. Y es importante, que sé que algunos de ustedes durante el servicio nos están escribiendo peticiones y eso. Tengan seguro de que nosotros tomamos toda esa información y estamos orando por cada petición. Amén. Así que entonces oramos. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos edifica, Padre, nos guía a hacer tu voluntad. Permite, Señor, que la podamos aplicar a nuestra vida, especialmente esto que vamos a hacer en cuanto al ayuno, Padre, guiado por el Espíritu Santo. Te pido que nos des la fuerza a cada uno para poder hacerlo, que tú nos hables, que nosotros podamos presentarte a ti nuestras peticiones y que tú recibas nuestras peticiones y este ayuno como aroma fragante, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos bendices todos los días, Señor, y nos das tanto, Señor, nos das mucho más de lo que nosotros muchas veces necesitamos y más de lo que nosotros te pedimos, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te pido tu bendición sobre el hogar de cada uno de mis hermanos y hermanas, aquellos que nos están viendo, que tu paz esté con ellos, Padre, que cualquier situación, cualquier problema, seas tú en medio de ellas resolviéndolas, Padre, defendiéndolos, obrando por cada uno de ellos, Señor. Que tengan salud, que tengan provisión, gozo y amor en sus vidas cada día, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos a ti siempre toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Que Dios los bendiga.